Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos nuestros viewers que se conectan. Perdimos disculpas por los problemas técnicos que tuvimos hace un rato, pero bueno, todo ya solucionado y nuevamente con ustedes. No se les olvide dar compartir. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. No se les olvide dar compartir y me gusta, por supuesto, para que más personas sean alcanzadas con este programa de hoy que está súper interesante y que es tendencia en estos momentos, porque a pesar de que toca un poco las fibras y la sensibilidad, porque es un tema bastante, digamos que triste para todos como colombianos, tenemos una solución este próximo domingo. Entonces, no se les olvide, hay un libro que está en sorteo, por decirlo así, Sí. No han participado, los veo muy quietos, deben seguir la cuenta de Instagram Sin Tacones Oficial y de esa manera postear por qué para usted, o usted por qué cree que es más fácil ser hombre o por qué prefiere ser mujer y entra a participar. Seguir la cuenta de Sin Tacones Oficial y postear. Así de sencillo. ¿Cómo te parece, Lili? No, súper fantástico. Esta noche realmente estamos muy contentos, primero porque tenemos nuevo set, como ustedes acaban de dar cuenta, así que estamos súper contentas con esta nueva imagen también de Sin Tacones. Y como decía Steffi, realmente tenemos un tema de moda y ese es el tema de la corrupción a propósito de la consulta. Aquellos pues ya personas que nos han venido siguiendo, me encuentro muy feliz porque como lo dijeron mis compañeras, pues ahora estamos en un nuevo set o pues con un nuevo formato, más que un nuevo set es un nuevo formato en donde queremos interactuar con todos nuestros viewers, con todas las personas que siempre nos han venido siguiendo, y le doy esta noche la bienvenida y el agradecimiento a Jesús Chancis, ¿sí? Chancis, quien él viene a hablar de este tema que es de verdad muy importante. Jesús es estudiante, pero yo sí quiero, estudiante de Derecho, pero yo sí quiero que tú te presentes, Jesús, que les cuentes primero a los viewers en primera instancia quién eres tú, qué, digamos, qué haces, cuáles son tus proyectos en este momento, y pues vamos a hablar con todos los que nos están viendo. Y bueno, primero que todo, mi nombre es Jesús Chancis, soy estudiante de Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia y soy representante ante el Consejo Académico de la misma. De igual forma, soy representante de todos los estudiantes universitarios del Departamento de Santander ante una instancia denominada Consejo Departamental de Participación Ciudadana, que es proferida por la Ley 1757 del 2015. Dentro de ese escenario lo componen diferentes representantes de la sociedad civil organizada, en donde hablamos y concertamos temas de participación y de la política pública de participación ciudadana a través de la ley que acabo de mencionar. En ese escenario soy el coordinador de los consejeros ante esa instancia para coordinar y promover todas las iniciativas y proyectos que tienen todos los consejeros y canalizarlas de una forma más ordenada y eficiente a la administración departamental y sus delegaciones, que son los municipios del departamento de Santander. En ese sentido, desde el consejo estamos adelantando proyectos excelentes que son de beneficio para todo el sector social, para todos los sectores sociales. Voy a abordarlos de forma general como una red de semilleros de investigación, de educación superior, que se enfaticen y que se enfoquen en las funciones de las instancias del departamento de Santander. La gobernación cuenta a nivel nacional, departamental y municipal, cuentan las entidades públicas con instancias en donde los ciudadanos se conforman y concertan sus propuestas para que de esa forma sean tenidas en cuenta en los planes de desarrollo y en los planes territoriales del ente territorial. Entonces, la investigación, tanto como los estudiantes unitarios, como la universidad y como la academia, se va a coadyuvar con las instancias para que se coordinen de una forma más académica todas las políticas públicas y de esa forma hacemos un conjunto integral de conocimientos para que sean más eficientes en la aplicación de las mismas. Y por ejemplo, ya que tú nombras eso de como digamos como esa idea de proyecto tan interesante que es como que varias instancias, tanto universidades como pues movimientos, como personas interesadas, ¿por qué entonces es importante eso en el tema de la corrupción, por ejemplo? O sea, ya que pues vamos a ahondar también en el tema de la corrupción, ¿cómo considerarías tú, Jesús, que puede ayudarnos eso a combatir la corrupción en Colombia? La ley estipula algo muy fundamental y que se ha venido trazando en la Constitución del 91 y es el control social a lo público. Sí. Entonces, no solamente somos una minoría que hacemos control social, como las veedurías ciudadanas, que son personas que se encargan de hacer veeduría, de controlar la gestión de los contratos, de las licitaciones, de las funciones de las personas
que ejercen funciones públicas. Entonces no solamente va a ser una minoría de 3, 4 personas, organizaciones mínimas que hacen ese tipo de control social, sino vamos a ser múltiples jóvenes, estudiantes, ciudadanos y organizaciones que vamos a estar también realizando control social, que es un deber social y es un deber constitucional que tenemos nosotros. Es un deber que está reglamentado por la Constitución del 91, en donde tenemos el deber fundamental de velar por los fines del Estado. Entonces el control social aborda dos temas importantes: las veedurías ciudadanas y algo muy fundamental, y es que las personas de la administración tienen que rendir cuentas, que es la rendición de cuentas, que es algo fundamental y que a través de esta ley se implementa de mejor forma. Bueno, vamos entonces a dar paso y a empezar a saludar a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros, porque la gente pues siempre está muy pendiente, opinan, y pues nos gustaría que todos ustedes pues llamen también si tienen alguna duda al 311, ahí aparece en la pantalla, 311-500-5843, o que hagan sus comentarios y preparen sus preguntas, ya que tenemos aquí a Jesús, que es un experto en este tema. Y ahora vamos a ver aquí, porque vi que Carlos decía que control social, el control social se da muy poco. Bueno, saludamos a Carlos Andrés Ortiz Navas, él siempre es un fiel seguidor del programa Sin Tacones, y es una persona que también es como un activista, le gusta mucho la política, y él dentro del ejercicio digamos, de sus actividades se da cuenta que es verdad, que se hace muy poco ese control social, o que de pronto las personas, pero yo pienso que es más como por desconocimiento, ¿cierto? Sí, Jesús, ¿qué piensas tú al respecto al tema? Primero, nosotros como ciudadanos, y hablo de la generalidad, la gran mayoría de colombianos, primero somos apáticos a los temas sociales, porque pensamos que cuando nos apropiamos del Estado social de derecho, que es lo que en sí es la democracia, estamos haciendo política. Y no es así. Eso me gusta. No estamos en eso. Entonces, la gran mayoría piensa que si nosotros nos hacemos parte de una instancia, de una organización, de un movimiento, o hacemos control social, estamos haciendo política o somos por ende politiqueros. Y eso es un concepto totalmente erróneo. Es un mito. Es un mito, exacto. Entonces, hay que separar esas dos funciones: la política como tal y el control social. Entonces, cuando hacemos control social, primero es un deber que tenemos, es un deber con el Estado, es un deber con nosotros como ciudadanos, de que controlemos de una forma más eficiente las funciones y las acciones de la administración. Pero ¿por qué no sea como dice nuestro compañero Carlos? Porque somos apáticos y porque estamos solamente interesados por nuestros objetivos y no por el objetivo social. Cuando se conforma el Estado nos brinda las garantías sociales, y de igual forma nosotros tenemos que retribuirle esos deberes. Entonces, el deber principal es tratar al máximo de controlar la gestión de los dirigentes y de las administraciones. De esa forma, tal vez, si consolidamos propuestas o articulamos con conocimientos, que es lo más importante, conocer la norma y saber de qué forma yo y cualquier persona puede hacer control social. Pero primero no conocemos, y segundo, estamos enfocados solamente en los intereses individuales y no sociales. Entonces, bueno, ya saben que nosotros los ciudadanos tenemos ese poder, y que eso podría ser una forma y un mecanismo para acabar con la corrupción. Y hablando de corrupción, pues le voy a dar paso, porque a mí sí me interesa que nosotros, todos los viewers, y todos nos pusimos a la tarea de investigar cuáles son los casos más sonados en Colombia sobre corrupción, porque a veces la gente habla y dice, sí, la corrupción terrible, ese es el problema, el cáncer de Colombia, pero pues sí, es el cáncer de Colombia. Entonces, a ver, ¿qué estamos haciendo nosotros los ciudadanos para ayudar, y que no solo dejársela a las instancias mayores o al Congreso o a los políticos, sino que podemos hacer nosotros? Pero entonces vamos a conocer algunos de los casos más sonados, como para poner un poquito, actualizarnos un poquito en la temática. Entonces, Liliana, por favor, cuéntanos cuáles son esos casos más sonados. Bueno, yo sí quiero decirles que el nuevo Contralor, Carlos Felipe Córdoba, realmente tiene una labor supremamente importante en estos 4 años de mandato, porque realmente cuando miramos los temas de corrupción, uno se entristece mucho de ver cómo el dinero se va y se va y se va y nadie hace nada. El Contralor es uno de los, o la Contraloría General de la República es uno de los entes de control que tiene el Estado colombiano, precisamente para vigilar el buen manejo que hacen sus funcionarios públicos de los recursos del erario del Estado. Entonces, es el Contralor quien en cabeza de él deberá investigar qué pasó con todos estos escándalos o mega escándalos frente al tema de la corrupción.
Y recordemos, dime, Steffi. Lili, antes de que avances, yo sí quiero hacerles, pues, darles como el significado de qué es la corrupción, ¿no? Ok, perfecto, Entonces, definamos como corrupciones. para poder ubicarnos en el contexto de lo que de esos 10 casos más mencionados a los nivel que se del enfrenta, Estado. sí, a los que se va a enfrentar este contralor. Entonces, bueno, dice que corrupción es la acción de corromperse. ¿Y qué es corromper? Es pervertir o hacer que una persona o una cosa sea moralmente mala. O sea que cuando hablamos de corrupción es porque estamos haciendo mal. Dice que es hacer que un cuerpo, una sustancia orgánica, huela mal y no se pueda utilizar. Por eso los corruptos no huelen a fuchi. Ok, muchas gracias por esa definición, súper de la Real Academia, me imagino. Ok, de Wikipedia, de Wikipedia. Bueno, realmente uno de los más escandalosos, pues frente al tema de desfalco, que sonó muchísimo, fue el tema de la alimentación escolar. De este artículo que nosotros hemos investigado, encontramos que allí habían 5 gobernadores de Colombia. Acordémonos que tenemos 32 departamentos, 5 de los que se investigaron, 7 exgobernadores y 45 exalcaldes están siendo en estos momentos investigados por uno de los programas más importantes que tiene el Estado colombiano para la niñez, y es el programa Alimentación Escolar. Es decir, es la oportunidad que tienen esos niños que los padres no tienen cómo darles un desayuno, una merienda y en algunas ocasiones hasta el almuerzo. Y entonces esos dineros se esfumaron, es decir, hay una investigación según el artículo de Semana que estamos leyendo en este momento, juntos toda esa investigación, más de 154 procesos que tiene ya adelantado el anterior Contralor, el doctor Maya Villazón, ¿sí? Hay 154 procesos de responsabilidad fiscal que, sumados los valores en dinero de estos procesos de investigación de la Contraloría General de la República, suman 84.000 millones de pesos. Es que es escandalosa la cifra. Es decir, ¿se imaginan cuántas casas podemos construir con 84.000 millones de pesos? ¿Cuántos hospitales de Colombia salvaríamos? Lili, ¿no? y en torno a esa corrupción que se presentó, eran, pues, ya lo voy a hacer atrevida en llamarlos descarados, porque es lo mínimo que se les puede decir, cómo hacían todo ese tráfico y solo con una merienda, y tomaban fotos porque circularon videos por las redes sociales donde se le daba el refrigerio, el almuerzo, el desayuno al niño, y a todos les hacían hacer una fila para tomarle foto como evidencia. Hubo una Secretaría de Educación que permitió, donde se facturaban pechugas a 40.000. Ni yendo al mejor restaurante de Bucaramanga, yo creo que una pechuga vale 40.000. ¿No? ¿Será? Yo no creo. Bueno, pechugas a 40.000. Mira, eso precisamente, que es parte del artículo, es para señalar que precisamente lo que no hay es falta de supervisión de esas entidades territoriales como las Contralorías Generales de cada departamento frente a esta clase de contratos. Es decir, lo que tú acabas de decir, se aumentan los valores en los costos que se están llevando a cabo en cada uno de estos contratos. Por la mermelada, porque a todos hay que untar. ¿Será? ¡Claro! Estás muy, muy brava hoy tú, Steffi. Bueno, hay otro cartel que también sonó mucho y sonó en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Caquetá, y fue el cartel de la hemofilia. Es decir, ¿cuál es ese? Ese cartel tiene que ver con pacientes que tienen unos tratamientos de alto costo, y parece ser, se presume, ¿no? Porque no podemos acá también asegurar. Afirmar. Sí, exacto, que se doblaban las facturas, se aumentaba el número de pacientes, y ese valor de esa investigación fiscal asciende a la suma de más de 9.000 millones de pesos. Es decir, o sea, en este país pareciera que sí hay dinero, porque si todo ese dinero se esfuma con todos esos contratos, pues calcula. Ahora, no, pero espérate, viene la mejor, Reficar. Ay, Reficar, ¿sí? La Contraloría General de la República, que adelantó desde el año pasado esta investigación, realmente el valor que les voy a dar, ¿sí? Es decir, el proceso de responsabilidad fiscal que en este momento se está adelantando por el asunto de Reficar asciende a 2.400 millones de dólares.
Es que ni siquiera son pesos, estamos hablando ya, o sea, ya en este país no hablamos de millones de pesos, Sino ya de estamos dólares. hablando de millones de dólares, esto es absurdo. Lili, y lo peor es que están libres apenas siendo investigados y hasta que no se demuestre lo contrario no son culpables. Eso es lo Totalmente. más triste. Y es decir, cifras que ascienden, entonces ya tenemos que hablar en dólares, ascienden a más o menos calculados unos 5 billones de dólares. Realmente esto a nosotros, desde Sintacones, nosotros sí llamamos de verdad a la, ¿cómo se llama eso? O cómo se dice, como con aquellos funcionarios públicos, de verdad cumplir su deber. Cuando uno define el concepto de servidor público, pues es que viene a servir, ¿cierto? Y las poblaciones se ilusionan con sus contratos que van a ayudar a las comunidades, pero termina eso en bolsillos de otros. Otro de Ni el los... deporte se salvó. Acabas de decir preciso, los Juegos Nacionales del Tolima dejó un desfalco supremamente costoso para esa ciudad, para ese departamento, en el tema de la construcción de instalaciones deportivas para los Juegos Nacionales de Tolima que se celebraron en esta bella ciudad del país. Y realmente los procesos fiscales que se están adelantando allá ascienden más o menos a la suma de 40.000 millones de pesos. ¿Qué no haríamos con todo ese dinero del ¿Te que usted me imaginas habla, tú? no? Creo que mejoraríamos la calidad de vida de muchas personas que están en condición vulnerable, donde ni siquiera, digamos que que sus servicios básicos son satisfechos, sus necesidades básicas están satisfechas. Yo pienso que todo ese dinero que pierden los colombianos a través de la mermelada, de la corrupción, de los desfalcos, salen de nosotros. Es que eso es lo peor, o sea, nosotros los colombianos estamos pagando para que unos poquitos se queden con lo de todos, porque es de todos. Y yo creo que uno se deja convencer con cualquier cosa, o muchas veces, ay, es que por la necesidad. Sí, pero nada más le suplen el momentico de la necesidad, pero a futuro todo lo que usted le toca pagar, porque aunque no crea, a los estratos 0, 1, 2, que de pronto no paguen impuestos, entre comillas, sí se ven afectados porque no van a poder surgir de ese nivel y de esa calidad de vida que tienen. Mira que siempre vemos o criticamos que en La Guajira no hay agua, ¿cierto? Que sufren mucho por el tema del agua, pero efectivamente se hizo un proyecto para adelantar allá, ¿sí? Uno de los acueductos para 9 municipios, es decir, para llevar agua potable a 9 municipios. Y puedes creer que esos dineros se han perdido, es decir, en este momento la Contraloría General de la República encontró que el proyecto tiene un valor, o bueno, tenía un valor de 637.369 millones y que tuvo un aumento en su valor inicial en 470.000 millones de pesos. O sea, uno dice, ¿cómo pasa esto en poblaciones donde realmente se requiere agua potable y en donde las condiciones del clima son supremamente difíciles? Yo que he tenido la oportunidad de estar en algunos, ni siquiera municipios, corregimientos de La Guajira, todavía hay que usar pozos para poder, Todavía. y no hay baños asequibles. Por ejemplo, en una finca todavía hay letrinas, entonces es complicado. Yo pienso que si se invirtieran mejor los recursos y si no estuviéramos, hablo en términos generales, pendientes de qué me queda a mí de eso, obviamente la administración de los recursos públicos sería genial, sí, y tendríamos una mejor calidad de vida. Sí, yo creo que sí. Yo creo que con eso nos cobrarían menos impuestos, ¿no? Sí, también. Ahora que viene es que una futura reforma tributaria, yo eso no lo entiendo. Bueno, yo creo que también como para ir redondeando todos estos, también como para ir redondeando un poco lo de todo esto de la corrupción, es importante que nosotros tomemos conciencia de a quién vamos a elegir, para que no nos den contestillo después. Bueno, las elecciones ya pasaron, ¿no? Pues sí, pero igual hay que ir creando conciencia porque ya se viene también la de los alcaldes y la del consejo. Entonces, sí, desde ya hay que ponernos a trabajar. ¿Quiénes son esos candidatos que queremos que nos represente? ¿Quiénes son esos candidatos que han mostrado en su hoja de vida no sé, un aspecto intachable, entre comillas, pues porque somos humanos y todos cometemos errores, pero que políticamente nos veamos bien representados? Yo pienso que hay que saber elegir, hay que saber ponerse a pensar los pros y los contras, porque pues obviamente van a haber cambios, porque todos los gobiernos tienen cambios, pero ¿qué nos favorece más
a nosotros como ciudadanos. Mira, tenemos muchos comentarios en este momento. Raúl Eduardo Quintero, Freddy Gabriel, Marcia Estevis. Quiero leer el de Raúl que dice: la corrupción es un desvío de las funciones en beneficio de intereses particulares y se da en la esfera pública y privada. Tiene toda la razón. Es decir, esto no es exclusivo del sector público, sino también del sector privado. Freddy Gabriel, que está conectado, nos dice que excelente tema. Marcy Edwards, ¿tu mamá? Mi tía. Ah, tu tía. Un abrazo. También nos está saludando, realmente ya están todos súper conectados. Mira, Raúl Quintero dice que los casos de corrupción en Colombia no son aislados y son resultados y síntomas de la enfermedad, de lo enferma que está la sociedad. Total. Y es evidente. Entonces, dice que la corrupción es un desvío de las funciones en beneficio de intereses particulares y se ve, ya lo habías dicho, desde la esfera pública y privada. Yo discutía con Lili, ya como para darle paso en unos segundos a un video institucional, de que ella decía, es que la corrupción solo es en lo público. Le dije, hay de todo, hasta en la casa hay corrupción. Entonces ya volvemos, no se pierdan. Vamos a ir a un mensaje institucional. Ya volvemos, no se vayan.
Hola, regresamos después de este video institucional y bueno, Jesús, estoy impactada con todo lo que estas mujeres nos han contado y eso que estos son los casos que sabemos, ¿no? Ahora pues habrá los que están en investigación. Vamos, por favor, me pueden colaborar para leer algunos comentarios importantes que quiero, por favor, mostrarme los comentarios anteriores. Dora Ardila, bueno, dice, hola Lili, qué buen programa. Bueno, este ya lo habían leído, puedes bajar otro poquito. No, o sea, Rolando, que siempre está súper conectadísimo, un saludo. Freddy Gabriel, yo quería leer este comentario, porque eso nos da un punto de partida, porque te quiero hacer una pregunta. Y también quiero preguntarle a todos los viewers sobre este tema. Entonces, Freddy Gabriel Martínez dice, considero que el tema de la corrupción es un tema de valores que debe ser formado desde la educación del hogar. Yo personalmente estoy muy de acuerdo con esto y también porque a nosotros también en los colegios, y no solamente del tema de la educación del hogar, sino en el tema educativo, enseñarnos esos mecanismos, porque yo me quedé pensando cuando ellas empezaron a nombrar todos estos escándalos de corrupción, y yo decía, bueno, desde el punto de la ética, de la moral, de la política, pero bueno, nosotros tenemos dos opciones, elegimos a esos políticos a través del voto, pero bueno, ya están allá. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos o cuáles son esos mecanismos que también me gustaría preguntarle a los viewers? ¿Cuáles creen ustedes que son esos mecanismos de participación ciudadana con los que podemos hacer algo? Porque ya están los casos, ¿sí, Jesús? O sea, sí. ya están ocurriendo, ya están latentes, ya están en investigación, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cuáles son esos mecanismos que podemos usar? Y que me gustaría sobre todo que los viewers me respondieran cuáles han usado. Porque a mí sí me gustaría hacer un tanteíto, a ver si los conocen y si los han usado, para nosotros contrarrestar y luchar contra esos mecanismos. Entonces, ¿qué nos puedes comentar, Jesús? Bueno, pues mientras que responden todos los que nos están viendo, opinen. Vamos a abordar los mecanismos como tal, cuáles son y dar una explicación muy general sobre cada uno de ellos y preguntar cuál de todos es el más esencial que queremos que sea. Perfecto. ¿Sí? Tanto como los mecanismos como las instancias, pero antes de eso voy a hacer una generalidad y es partir sobre la democracia y el Estado Social de Derecho a partir de la Constitución del 91, ¿cierto? Listo. Entonces, la democracia se divide en dos, la democracia representativa y participativa. Ese es el sentido de la democracia, que nosotros como ciudadanos, todos los que nos están viendo, pueden hacer incidencia, hacer control y que todas sus propuestas sean tenidas en cuenta en las implementaciones de las políticas públicas. Pero, ¿cuáles son esos mecanismos? Es la gran pregunta, ¿cierto? Entonces, había dicho, democracia representativa y participativa. La representativa es la que ejercemos a través del voto, que es una instancia participativa. Y elegimos a nuestros delegatarios, ¿sí? Llámese presidente, llámese alcalde, concejal, y diputados y gobernadores, ¿cierto? Sí. Y ellos tienen ciertas funciones que están reglamentadas tanto por la Constitución como por las leyes internas de cada departamento y entes territoriales. Entonces, aparte de que ellos cumplan ciertas funciones, ¿cierto? El Senado, la Cámara de Representantes, nosotros también podemos hacer incidencia y promover proyectos o políticas que sean tenidas en cuenta en el ámbito social. Entonces, la democracia representativa es la que ejercemos a través de nuestros representantes, que el sentido general es que ellos canalicen todas las necesidades o propuestas que tiene su sector social o a quienes representan y a través de esos espacios, esas corporaciones, transmitan y promuevan esos proyectos. Claro. ¿Cierto? Y la participativa es la que nosotros mismos ejercemos directamente, que es la directa. Listo. Entonces tenemos los mecanismos porque no nos han respondido. Son 6 mecanismos. Tenemos el referendo, sí, la revocatoria del mandato, la consulta popular, la iniciativa legislativa, el cabildo abierto y ¿qué otra podríamos abordar ahí? La pregunto a todos los que nos están viendo, ¿qué otro mecanismo? ¿Cuál es el sexto? Sí, pero la verdad, bueno, listo. De todas esas que me nombras, ¿cuál, digamos, yo soy como ciudadana, todas tienen distintas formas para acceder a ellas o digamos que todas se rigen por el mismo, es decir, si yo quiero acudir a una revocatoria del mandato, ¿qué tengo que hacer? ¿O funcionan de la misma manera? ¿O simplemente se une la sociedad civil y se organizan de una forma? Tiene que ser porque eso es muy importante y la gente tiene mucha duda con eso. Es decir, ¿es a través de un partido político? ¿Soy yo como ciudadana?
¿Es un movimiento social? ¿Es un líder? ¿Cómo pueden participar? Todos los que ella dijo se pueden, todos. Listo, súper. Todos. El último mecanismo era el plebiscito, que solamente lo realiza el presidente de la República. Es el único mecanismo que no se puede ejercer la ciudadanía. Es el único de esos que tiene la administración. Los otros los podemos ejercer nosotros como ciudadanos de la forma que tú dijiste, sea cualquier ciudadano, vocero, ¿sí? Que promueva, que sea promotor del mecanismo, o sea un partido político, o sea un movimiento. Lo más importante y esencial, y quiero que lo tengan en cuenta todos los que nos están viendo, es organizarnos y estar unidos. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano puede presentar, ¿sí? Acorde a la ley. Los invito desde ya a que por favor se lean la ley 1757 de 2015, que es la ley que regula todos los mecanismos de participación ciudadana y las formas de participar, ¿cierto? Entonces, eso es súper importantísimo, por favor, porque es que de verdad el desconocimiento en muchas cosas, entre ellas la ley, es lo que nos ha permitido de pronto estar débiles frente a los temas como la corrupción, porque nosotros la verdad nos hemos vuelto insensibles. Los colombianos ya, digamos que naturalizamos todo, naturalizamos la violencia, naturalizamos la corrupción, entonces como que el pensar o el sentir de la mayoría de gente es como, bueno, eso siempre pasa, o eso es cultura, o eso es tradición de que hayan países corruptos, y eso me hace llevar a darte unos datos aquí que yo encontré, y es el hecho de cómo funciona en otros países. Es decir, hay muchos países en el mundo que tienen reglamentaciones, que tienen instituciones, que dentro de sus mismos estamentos gubernamentales hay veedores, hay incluso investigaciones privadas, es decir, ellos conforman, por ejemplo, yo estaba leyendo aquí que lo que es en Alemania y en Inglaterra, que son considerados los dos países más, digamos, como más importantes en el tema de la lucha contra la corrupción de forma legal. Ahorita explico por qué de forma legal, que lo consideramos nosotros de forma legal, es decir, como una democracia como la que existe en Colombia, que no es con pena de muerte, porque hay otros países que acudieron a otras formas, digamos, de la lucha contra la corrupción. Pero hablando de Alemania y de Inglaterra, ellos tienen una cantidad, digamos, de mecanismos dentro de sus propios gobiernos, tienen leyes de protección incluso de los denunciantes. Es decir, una persona que denuncia que está pasando algo, hay leyes que la protegen, ¿sí? Que protegen a esa persona o a esa institución que está haciendo la denuncia. Tienen listas negras de empresas, tienen en el gobierno federal, tienen instrucciones de cómo prevenir la corrupción. Es decir, no solamente es como la lucha contra la corrupción es una ley, no, hay muchos mecanismos y ellos las han aplicado y les han funcionado. Por ejemplo, el Reino Unido, yo estaba mirando, hay numerosos organismos que son independientes. O sea, no son organismos adscritos al Estado, sino son organismos que se encargan, por ejemplo, ellos tienen, nosotros las instituciones de educación superior nos unimos y hacemos un organismo independiente de vigilancia y control. Entonces, ese organismo se encarga como de vigilar todos los estamentos del gobierno en cuanto a la lucha contra la corrupción. Entonces, eso es muy importante porque les permite a ellos como hacer más control. Y lo más importante, las penas de ellos, porque es que acá en Colombia pasa una cosa, que Jesús, que yo también que como para que charlemos del tema y para que las niñas ahorita más adelante opinen, y es que digamos las penas son mínimas o hay mucha rebaja de penas, son escarcelables, ¿sí? O sea, pagan casa por cárcel y ese tipo de cosas. Entonces digamos que los corruptos pues fácilmente roban y simplemente pues dicen, no, pues yo voy a pagar casa por cárcel, no hay ningún inconveniente, hay rebajas de penas, etcétera, etcétera. En cambio, en estos países no solamente tiene cárcel, sino que también tienen que pagar una multa multimillonaria por haberse pues cogido los recursos del erario público y por cometer como estos, digamos, delitos de corrupción. Entonces, ya como tú nombraste algunos mecanismos, ¿cuál crees tú que es como el más efectivo? O cuál, digamos, dentro de tu experiencia que has leído y todo, ¿cuál podría ser un mecanismo muy efectivo para nosotros participar? Podemos abordarlo desde dos ejes. Primero, participar para proponer,
¿sí? Y participar para controlar. Sí. ¿Sí? Si queremos promover, coordinar y realizar proyectos, hay unos mecanismos y los otros son para hacer un control. Que no solamente sea la Procuraduría y la Contraloría quienes ejerzan el control. Sí. Somos todos los ciudadanos, como lo hemos dicho desde el principio. Pero entonces, no tenemos que esperar a que el legislador, ¿sí? o la Asamblea o el Consejo profiera sus actos administrativos que tengan efectos jurídicos en la sociedad y que sean reales para la sociedad. Si nosotros como ciudadanos, si nos organizamos, también podemos promover proyectos de ley o ordenanzas departamentales o acuerdos municipales, que es el referendo. En lo que a mí concierne, considero que el mecanismo más esencial es el referendo. ¿Por qué el referendo? El referendo se divide en dos, el referendo derogatorio y aprobatorio. ¿Sí? El derogatorio es que se deroga o se modifica una ley, una ordenanza o un acuerdo, según el territorio. Y el aprobatorio es que aprueba un proyecto de ley o una ordenanza o un acuerdo. Y nosotros como ciudadanos tenemos la potestad de aprobarlo con el referendo. Pero antes de ese viene uno muy esencial e importante, que es la iniciativa legislativa y normativa, que es cuando todos los ciudadanos, en cabeza de un vocero y un promotor, realizan un proyecto normativo. Lo realizan y lo presentan a través de los requisitos que establece la ley, más la cantidad de firmas, porque todo es a través de firmas en donde se consolida, ¿sí? La ley establece que tiene que ser más de, si es un proyecto de ley ante el Congreso, tiene que ser más del 5% del censo electoral. Listo. ¿Sí? Para recoger, para las firmas, para empezar para que se apruebe, para que se inicie el proceso. Listo. Más adelante ya se inician otros procesos dentro del marco de los mecanismos ciudadanos. Entonces, promovemos un proyecto de ley que tenga efectos reales y que beneficie a la sociedad, y si la Asamblea o el Consejo o el Congreso no se acató o no los profirió, ahí sí acudimos a ese mecanismo del referendo, para que seamos nosotros mismos quienes promovemos y avalemos esos proyectos. Bueno, listo. Entonces, bueno, le damos este comentario para darle paso a las chicas para que nos sigan contando un poco sobre lo que ellas encontraron, no solamente en el tema de corrupción, sino para empezar a hablar de precisamente de este mecanismo que es el que en pocos días vamos a usar, y hablemos y explicar un poquito de qué se trata, hablemos de los mitos, de las verdades alrededor de la consulta. De la consulta y de todo el tema de la ley anticorrupción que queremos promover. Bueno, Rolando Villamizar, puede existir los medios que se quiera para hacer control, la verdad es que roban tanto que compran la justicia, y si no la compran se aseguran de que quien la imparta tenga rabo de paja. Es un sí, bueno, no alcanza a terminar de ver, pero pues es la opinión de Rolando. Vamos a darle paso a las niñas para que por favor nos comenten acerca pues también de lo que Rolando opina y pues también puedan hablar del tema. Pues sí, pues sí, yo chicos. voy a decir algo que tú estabas diciendo, Aleja, y es que Colombia no tiene problema normativo, es decir, aquí sobran las penas, sobran las normas jurídicas, aquí lo que falta o lo que no hay es la ejecución real de la pena, es decir, que las personas que hagan esto realmente lo paguen. Tenemos varios casos en el país en donde realmente la opinión de la gente del común es precisamente no ver que estas personas paguen por todos estos desfalcos que han hecho. Steffi, dime tú qué traes frente al tema, ya frente al trámite pues de esta consulta, que a propósito nuestro deber como ciudadanos es participar, como lo acaba de decir nuestro invitado y Aleja, son mecanismos de participación ciudadana, es decir, están creados en la Constitución Nacional, están definidos en normas jurídicas, y que más que sea las personas que decidan, que voten, que opinen, para que después nos pase como siempre decimos, gobiernan los mismos, pero realmente si la gente no participa de esta oportunidad, sí, que nos da la Constitución Nacional y las normas legales del país, probablemente sería muy difícil. Entonces, Steffi, cuéntame. Bueno, yo les quiero contar como para ahondar un poco en el tema, y después de esto le vamos a pasar un video muy chévere que anda en tendencia por las redes sociales y que nos va a centrar un poco en todo lo que vivimos los colombianos
a un ritmo muy bacano, a la onda, por decirlo así. Entonces, bueno, este deber o esta participación ciudadana, que es el trámite de la consulta anticorrupción, pues tuvo un trabajo arduo de voluntariados. Yo estuve investigando y me di cuenta que para poder radicar, digamos que la consulta, para poder hacer la petición, se tuvo que hacer una recolección de firmas de 4 mil millones de firmas para poder... 4 millones de firmas. Tranquila, para poder acceder a que se diera la consulta. Luego que la registraduría validara que efectivamente las firmas correspondían a que era la cédula de Pepito Pérez, era de él, no era ni falsificada ni nada de eso. Así, como lo ocurrido en muchos procesos. Sí. El aval positivo de 86 senadores. O sea, eso también es importante. Estuvo avalada por el Congreso de la República, sí. más o menos. El decreto del Gobierno Nacional donde se cita a la ciudadanía a votar por esta consulta. Y por último, que ya viene la votación, que depende de nosotros, necesitamos más de 12.000 firmas. Digamos que los promotores del proyecto esperen que se logren 15.000 firmas. Y digamos que el cumplimiento por parte del Congreso, que es máximo 1 año, y si el Congreso no lo hace, pues entonces le toca al presidente expedir por decreto. Entonces, es un deber de todos salir a votar. Los dejo con el reggaetón y disfrutemos el video a ver cómo nos va, cómo nos gusta. Y luego les cuento mitos y realidades que hay en torno a la consulta y los 7 veces sí. Nunca supe que odio más, si el maldito reggaetón o ese cáncer de Colombia que se llama corrupción. Si pongo a alguien a cantar con cortes y periodistas, puede ser reggaetonero o puede ser congresista. Si improvisa es ordinario, tira letras con veneno. Puede ser que sea Farruko o los hermanos Moreno. Es el reggaetón, ton, 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 de la corrupción, sion, sion, sion. Ten una tajada para tu bancada, baila mi canción, sion, sion, sion. Pero sí hay que escoger entre el flow del reggaetón o ese cáncer de Colombia que se llama corrupción. Lo digo aunque me desvistas, dejo de ser congresista, hago en los socones mero para ser reggaetonero. Quedo con Daddy Yankee, pero nunca con Herlane. Es congresista dormido que criticaba a los gays. Yo prefiero a Nicky Jam antes que a Aida Merlano. Dicen que compraba votos, eso es peor que mostrar el... Es el reggaetón, ton, 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 de la corrupción, sion, sion, sion. Ten una tajada para tu bancada, baila mi canción, sion, sion, sion. Es el reggaetón, ton, 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 de la corrupción, sion, sion, sion. Ten una tajada para tu bancada, baila mi canción, sion, sion, sion. El 26 de agosto, vota sin lechona, no digo pasito, aunque soy gritona. Quiero que el corrupto, que ahora siempre gana, sea como mi pelo y vaya a la cana. La corrupción odio, la corrupción mata. Si no es corrupción, pues bailo en una pata. Es el reggaetón, ton, 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 de la corrupción, sion, sion, sion. Ten una tajada para tu bancada, baila mi canción, sion, sion, sion. Es el reggaetón, ton, 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 de la corrupción, sion, sion, sion. Ten una tajada para tu bancada, baila mi canción, sion, sion, sion. Es el reggaetón, ton, ton, ton. Si tú eres corrupto, no tienes rebaja. La corrupción, sion, sion, sion. Muestra a quién contratas, tu salario baja. Es el reggaetón, ton, ton, ton. Si
capas sabremos, entonces trabaja. Si no quieres multa, Vota la consulta. Lo diré clarito, aunque soy navarro. Todos a votar, emulado el carro. lo digo sin gritos y sin disimulo. Y si no lo hacen, yo les muestro el... Ya, bueno, no, estamos todos bailando aquí, Jesús, Aleja. Así, todo. Bueno, entonces, de verdad, no, al fin qué. Tú, bueno, dale, salude. Bueno, queremos seguir, bueno, esperamos que el reggaetón les haya gustado mucho, pero queremos saludar a todos nuestros viewers que se siguen conectando, a Laurita, que hoy estuvo muy activa, la vimos en redes. Hola Laurita, ¿cómo vas? Qué rico que te conectes. A Elkin Jiménez, a Odales, que está conectada. Hola Pedro Luis, que está desde Río Negro conectadito. Freddy Gabriel Martínez dice, referente a la pregunta 7, considero que un solo periodo es más que suficiente sin la reelección. Bueno, no, Pues no hemos entrado a como tal a las preguntas. Sí, ya le ahorita vamos a nuestro dar invitado- paso a Jesús para que nos comente cómo se sintió, si bailó desde allá, desde el puesto. ¿Te gustó el reggaetón? ¿Te gustó ¿No te el reggaetón? gustó? Y a ver si Aleja lo acompañó a bailar. Últimamente pues yo no soy tampoco muy amante del reggaetón, aunque lo bailo muchísimo, pero me encanta, a mí siempre el reggaetón me gusta más el romántico, o sea, tipo Chino y Nacho, así que son letras que no atentan contra la vulneración de los derechos de las mujeres, Sí. ni son violentos, ni mandan mensajes violentos. A mí me encanta la música, pero este reggaetón se gana, es el top de los top. Es decir, este me encantó y ahorita pues nos tenemos que poner al son de este reggaetón porque ya se viene la consulta anticorrupción. Me sale un verso sin esfuerzo, ¿ve? Voy a escribir puedo rapear también y aquí hacer reggaetón. Pero entonces, bueno, Jesús, cuéntanos un poquito, ¿cuál es el mecanismo que se usó para la consulta anticorrupción? La consulta popular. La consulta popular. Abordemos el tema de la consulta popular que está reglamentada por la ley Sí. 1757 del 2015. Sí. En donde en primera instancia el presidente o cualquier ente de las corporaciones públicas le pregunta al pueblo colombiano sobre algún tema en general, sobre el ente territorial, pero también le da la potestad a los ciudadanos para que la ejerzan con las mismas resoluciones. Entonces cualquier ciudadano también puede promover, acorde a la reglamentación, de hacer una consulta popular dependiendo del ente territorial, si es a nivel nacional, pues a nivel nacional, departamental o municipal. En este caso se da otra vez la gran oportunidad de una consulta anticorrupción. Y es un tema fundamental que debemos tocarlo a fondo y explicarle a todas las personas que nos están viendo, los que están ahí pendientes del tema, de por qué debemos votar en esta consulta. Vale, entonces, yo quiero que Stephanie nos explique en qué consiste esta consulta anticorrupción, que nos comenten un poquito, nos comente un poquito los puntos que se van a tratar en esta consulta y que aclaremos entre todos estos mitos y verdades que hay detrás de la consulta y lo que dice Jesús, que entre todos logremos identificar, más que los temas que van a estar en la consulta, por qué es importante participar, es decir, por qué debemos aprovechar esta oportunidad de que todos y todas salgamos este domingo a votar la consulta. Steffi, cuéntanos. Bueno, gracias Aleja, Jesús, por su participación. Bueno, básicamente son 7 puntos que se van a tratar en la consulta, por eso pues digamos que la propaganda y la tendencia es 7 veces sí. ¿Qué queremos en primera instancia o qué se busca con esta consulta? Reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado. Es disminuir la brecha salarial entre congresistas y los altos funcionarios públicos con el resto de los colombianos. Aproximadamente ellos se ganan entre 40 salarios mínimos legales vigentes. Estamos hablando que de 32 millones de pesos pasarían a ganarse 19.5 millones. Perfectamente les alcanza para vivir súper bien. Y los que vivimos con 2 salarios mínimos,
lo hacemos muy bien. Entonces, no como dice por allá alguien que dijo que es que eso no les alcanzaba para vivir. Pero bueno, en 20 años el salario de los congresistas ha crecido 3 veces más de lo que ha crecido el salario mínimo. Y se quieren ahorrar 213 mil millones de pesos al año en salarios de congresistas y altos funcionarios. El segundo punto es la cárcel a corruptos y prohibición para contratar nuevamente con el Estado. O sea, hay gente que a pesar de que está investigada, altos funcionarios siguen contratando con el Estado. Entonces lo que se quiere cortar es esa ilegalidad, sí, esa ilegalidad, ¿cómo llamarlo? Es que tiene una palabra especial, pero es muy grosera, mejor no la digo. Sí, eliminar los beneficios para corruptos de reclusión en sitios especiales, porque como nos comentaba Aleja, aparte de que estaban presos, resulta que los pagaban en las casas, o si estaban en las cárceles pareciera que estuvieran de vacaciones en un spa o en un club. Totalmente. Y terminar los contratos con los corruptos sin que el Estado deba indemnizar, porque esta es otra cosa. O sea, aparte nosotros les quedamos debiendo. La contratación obligatoria en todo el país. Garantizar que existen pliegos donde las condiciones son estándares para todas. Es sabido y para nadie es un secreto de que efectivamente yo tengo una licitación, ya yo sé que le voy a dar ese contrato a Liliana, pero no podemos ser corruptos. Pero ¿cuánto era por para protocolos, pero por protocolos, entonces yo le pido a Jesús y a Alejandra que también me envíen sus proyectos. Pero resulta que ya eso está más arreglado. De hecho, aquí hay una convocatoria y le da uno hasta con miedo comprar el PIN porque sabe que ya esos cargos están asignados. Se aumenta la transparencia por medio de la libre competencia para la elección en contratación y se facilita el control fiscal y la optimización de los procesos en la selección. Los presupuestos públicos con participación ciudadana, Lili. ¿Qué es? Que podamos fomentar esa participación para poder distribuir los recursos, asegurar las transparencias en el presupuesto presupuestal, es que las costeños tienen su problema, tranquila. Y evitar que los recursos sean usados con intereses particulares. Miren, muchas veces ni siquiera en el sector público, muchas empresas, por ejemplo, que utilizan sus utilidades donde no deben hacerlo para negocios personales. Bueno, congresistas deben rendir cuentas sobre asistencia, votación y gestión. La ley estatutaria 1557 de la participación ciudadana, fue la que nos estaba mencionando Jesús, dice que se debe establecer la rendición de cuentas. 1757, ¿qué dije? 1557, perdón, corrijo. 1757 de participación ciudadana establece que se debe rendir cuenta obligatoria a los integrantes de la Junta de Administradoras locales, consejos municipales y las asambleas departamentales. Sin embargo, excluyó a los congresistas de la República. Todos debemos rendir cuenta, así como las personas naturales y jurídicas tenemos que dar nuestras declaraciones de todos los movimientos que hacemos, hasta de lo que respiramos y dejamos de respirar. Yo pienso que es necesario que también todos los colombianos, sin excepción alguna de cargo, lo deban hacer. Mira, para resolver aquí una pregunta que le están haciendo a nuestro invitado, voy a leerla para luego darle paso a nuestro invitado que conoce muy bien el tema. Raúl, que es estudiante nuestro, pregunta: para el invitado, si gana el sí en la pregunta que hablan sobre los atomillados en el poder, obviamente pasando individualmente el umbral, el legislador puede bajar de 3 periodos en corporaciones públicas que tiene la pregunta a 2 periodos, o debe ser exactamente 3. Por favor, Jesús. Ya. Bien, Raúl, ¿cómo estás? Gracias por escribirnos. Bueno, Raúl, con respecto a tu pregunta, no pueden cambiar esa decisión. Ya las preguntas fueron debatidas y aprobadas en el Congreso. De esa forma, la pregunta que cualquier ciudadano votó, sí o no, es la pregunta que se tiene que entrar a regular. No podemos después cambiar de 3 periodos a 2 periodos, porque eso puede ser contraproducente, tanto porque le estaríamos engañando al pueblo colombiano con respecto a la pregunta que decidió, como puede ser una trampa para el legislativo. Sí, podríamos entonces también decir que de 3 lo aumentemos. La pregunta está explícitamente explicada de forma correcta. No podemos después cambiar la pregunta y que el legislador la regule de una forma diferente, porque la pregunta quedó de tal forma de que el ciudadano votara sí o no por ella. Entonces, si
Si aprueba el umbral y si pasa, el legislador tiene que regular solamente 3 periodos solamente. Vale, listo. Entonces, vamos a, para que Steffi siga explicando, y si tienen más preguntas a Jesús, o si tienen más preguntas con referente a lo que Stephanie está diciendo, pues entonces vamos a pasar. Steffi. Bueno, básicamente sigue la pregunta 6, que es hacer que los funcionarios públicos nos muestren su declaración de renta, y la 7, que es la que acaba de responder Jesús sobre, digamos, que desatornillar a esas personas que están ahí durante todo el poder, entonces que solo se limite a 3 periodos máximo. Entonces, en torno a eso, Lili, los mitos, y qué es mito y qué es realidad. Entramos a una sección muy chévere, la habíamos tenido como abandonada, ¿no? Sí, la habíamos tenido abandonada, pero ya Steffi la retomamos hoy. Sí, la ha traído a salvo. Bueno, hay un mito frente al tema de la consulta del domingo, y es que dicen algunos que con esta consulta entonces se perseguirán a aquellas personas que hacen parte de la derecha o que hacen parte de grupos políticos pues con otra posición política, pero realmente lo que hay que decir es que la realidad es otra. Realmente esta consulta fue aprobada en el Congreso por la mayoría de Senado, dentro de esos grupos políticos como el Centro Democrático y grupos que hacen parte del nuevo presidente de la República. Entonces ese mito de que se va a perseguir a los grupos políticos no es cierto, ¿sí? 2, otro mito es que a los promotores de la consulta anticorrupción el Estado les dará 5.000 pesos. Mi hermanito Jenson, ya te la voy a aclarar, sí, que señalaba en mi casa esto, debo decirte que no, las consultas populares no cuentan con una financiación estatal. Por tanto, ninguna persona que apoye esta consulta va a recibir ningún dinero del Estado. Yo sé que hay una confusión porque hay que recordar que efectivamente para las campañas políticas, los políticos cuando son elegidos democráticamente y por elección popular, pues obviamente el Estado les devuelve una parte de esta inversión. Si no estoy correcta, por favor a nuestro invitado le decimos que ahora nos corrija o nos confirme esto que estoy señalando, y es que efectivamente se les pagan los votos a nuestros candidatos y les devuelven una parte de dinero, ¿sí? Entonces, Lili, de hecho, en la página de los patrocinadores de 7 veces sí, hay un link para que todos los colombianos podamos donar a la consulta. ¿Para qué? Para pues todo este papeleo de los almuerzos bueno, todo el desarrollo logístico, lo que implica ser veedor de la consulta, porque la registraduría no aporta ningún dinero. Hay otro mito que estuve dialogando con Aleja, que ella decía era que 2 de las propuestas son de rango constitucional que no se pueden modificar por consulta popular. Entonces la respuesta a esto es que las propuestas incluidas en la consulta anticorrupción requieren desarrollos legales o en su defecto políticas públicas. Por ejemplo, la pregunta número 1 sobre los salarios altos requiere solo la modificación de la Ley 4 de 1992, además del desarrollo por medio de decretos. Quiero que Jesús me aclares, por ejemplo, sobre ese mito que estábamos de hecho dialogando en la tarde de que mucha gente dice, eso no se puede constitucionalmente porque hay que reformar la Constitución y eso no lo puede hacer ni el presidente ni el Congreso tampoco lo va a aprobar porque le afecta, pero entonces simplemente se trata de o desarrollos legales o políticas públicas que ayuden al desarrollo de esta elección, por decirlo así, para la primera pregunta. Jesús. Bien, con respecto a la pregunta que se está haciendo, tenemos que revisar el marco que lo rige, ¿cierto? Entonces, puede que se profiera, ¿sí? Bueno, primero abordemos algo general. Sí. Si aprobamos esto y si la cantidad de personas que tienen que votar votan y se aprueba y se avala, el Congreso tiene un año para proferir leyes en torno a las preguntas. Si el Congreso no lo desarrolla, el presidente por obligatoriedad tiene que preferir un decreto con fuerza de ley reglamentando las preguntas. Entonces, a tu respuesta, si son de orden constitucional, entraríamos a revisar dentro del bloque constitucionalidad el mecanismo de la forma para hacer la reforma respectiva del artículo que lo regula. ¿Cuántas, y le hago una pregunta a todos los que nos están viendo, cuántas reformas ha tenido la Constitución del 91? Nos corchó. ¿Cuántas ha tenido? Esperemos.
Esperemos a ver qué nos Esperemos responde. que los que nos están viendo investiguen y cuántas reformas ha tenido nuestra Constitución del 91. Y mientras que ellos nos responden, aquí también hay otra pregunta Sí, que muy es importante. muy importante, que es la pregunta de Freddy Gabriel Martínez, que ha estado supremamente aquí activo en este programa y me encanta eso porque eso es súper genial que participen. Entonces pregunta, ¿cumple los 3 periodos en Cámara y puede pasar por 3 periodos al Senado y volver por 3 a Cámara? Sí. ¿Por qué? Porque la pregunta claramente dice que 3 periodos consecutivos, ¿cierto? Entonces, hablemos de los senadores, ¿sí? El senador cumplió su primer periodo, volvió, se postuló, quedó electo, segundo periodo, volvió y se postuló tercer periodo, eso es ante la corporación, ¿cierto? El Senado. ¿Puede después postularse a la Cámara de Representantes? Claro, porque no son 3 periodos seguidos, porque acá está en el Senado. Sí es entendido que es una corporación del Congreso de la República, pero el Senado y Cámara cumplen y desempeñan funciones distintas dentro del marco general a nivel nacional. Entonces, claramente sí puede. Ya a nivel departamental y municipal, claramente no, porque solamente está la Asamblea Departamental y los consejos municipales. Entonces, terminan sus 3 periodos y hasta ahí se da la posibilidad de que puedan seguir haciendo parte de estas corporaciones. Ah, súper. Lela, Entonces, la de Raúl Eduardo Quintero. Quintero. Lo que pasa es que aquí no alcanzo a ver la pregunta completa. Ah, bueno, te la leo. Al efecto, Sí, te la leo. listo, te la leo. Por favor. Respondiéndole al ¿Raúl? el que respondió sobre la retroactividad de la ley. Él es Freddy. el mismo, es el mismo. Ah, es el mismo. Raúl, es el Bueno, mismo. Raúl, que si es retroactivo la ley apenas entre en vigencia el proyecto o la ley que regule la consulta, claramente no es retroactivo, comienza a contar apenas entre en vigencia la ley. Entonces Ok. a partir de eso comienza a entrar en vigencia los periodos consecutivos. Y con la última pregunta, pero la pregunta dice corporaciones públicas, no dice en una corporación pública. Es la consecutividad, dice expresamente 3 periodos consecutivos, ¿cierto? Cuando cambiamos de un escenario a otro, se pierde la consecutividad, se pierde ese lineamiento. Entonces, sí es entendido que es la misma corporación, el Congreso de la República, pero son escenarios totalmente distintos, el Senado y la Cámara de Representantes. Entonces, se pierde la línea, ¿sí? Se pierde la línea, se pierden diferentes puntos de vista. Entonces, al Porque pasarnos... tienen funciones Exacto, distintas y tiene objetos funciones distintos. distintas. Dentro del marco del Congreso tienen ciertas funciones distintas que son por las comisiones que se entrañan dentro del mismo. Pero claramente se pierde la consecutividad al pasar de un escenario a otro escenario. Perfecto. Y le damos un saludo a Dudari, quien nos está viendo, la saludamos, que fue, digamos, la persona que también aquí nos presentó a nuestro invitado de hoy. Bueno, entonces, con respecto a lo que estábamos hablando de las aclaraciones, muy importante aclarar estos puntos porque es que se están corriendo como muchos rumores, es decir, se está hablando de muchos temas y es importante aclararle a la ciudadanía. Entonces, Jesús, eso entonces me hace preguntarte, ¿por qué es importante que nosotros participemos en esta consulta del domingo? Porque ya aclaradas algunas dudas de lo que se ha hablado, Sí. que eran como las dudas de la mayoría de la gente, ¿qué? ¿Perdón? Hay más mitos. Bueno, entonces si quieres regresamos a los mitos primero para que al final tú nos redondees la idea de todo lo que es lo de la consulta anticorrupción y por qué es tan importante pues participar este domingo. Entonces volvemos a los mitos. Bueno, entonces arranco. Hay un mito frente a este tema y es que la consulta anticorrupción podría afectar el salario de algunos funcionarios públicos. Debemos decir que no, la reducción salarial en este momento sería solo y exclusivamente para los congresistas. Sí, para que ya no se corra más ese rumor, pues, de que entonces a los funcionarios públicos que también tienen altos salarios en la Procuraduría, en la Contraloría, en la rama judicial, en la Policía Nacional, podrían afectarse de esta manera. Otro mito es que esta consulta está disfrazada de buenas intenciones, que lo que busca es utilizar las leyes a favor de quienes la hacen. La realidad es que aprobada esta consulta, ¿sí?, como ya lo había dicho Jesús, nuestro invitado, el Congreso deberá expedir una ley
¿sí? Para que esto se haga realmente normativo y se haga legal y entonces pueda hacerse realidad esto que vamos a votar el domingo. Otro mito que hay y que también todo el mundo anda diciendo, y es que ¿para qué vamos a hacer una consulta si eso es un poco de plata que se va a gastar? Pues créame que no. Créame que el dinero que se va a invertir en la consulta anticorrupción está destinado para ese tipo de gastos, o decirlo así, ese tipo de consultas o de participación democrática y ciudadana. Si no se gasta en eso, no se puede gastar en más nada y corre el peligro que por allá le mermelen a alguien. Entonces, ¿qué mejor que poder gastar ese dinero en estos actos o en estas consultas de participación ciudadana donde ese dinero va a estar destinado para eso? Entonces, no crea que es que ahora son ese poco de millones en los puestos de votación. No, ese dinero está, digamos que presupuestado para este tipo de eventos. Entonces, no vayan a creer. Las propuestas de la consulta implican un importante ahorro, ya que la disminución del salario de los congresistas disminuirían o nos acarrearían un ahorro de 213.000 millones de pesos con la aprobación de las preguntas, y el país estaría ahorrando entre 40 y 50 de billones de pesos a costa de la corrupción. ¿Se imagina las carreteras 4G, los colegios con comedores? No, eso sería genial. No olvide votar 7 veces. ¿Sabes qué es el sueño? Que uno llegue a una clínica, sí, que uno llegue a un hospital del Estado, a una clínica y sea atendida toda la población sin saber si tú eres de Cartagena, si eres de Bogotá. Con eso soñamos realmente, con una atención a nivel nacional en el sector salud. Que con ese dinero que sobra se puedan en verdad ejecutar esas políticas públicas que tenemos, que beneficien a todos los colombianos y no solo un poquito. Yo he escuchado una entrevista donde decía, es que 390 personas se ganan lo que se ganan millones de personas en Colombia, o sea, solo ellos se ganan, mejor dicho. Entonces, qué bonito sería. No sé qué piense Aleja y Jesús al respecto. Bueno, yo quiero entonces, para terminar de aclarar el tema de la consulta, te tengo unas preguntas. ¿Cuánto se necesitaría entonces ahorita para que la consulta, la consulta desaprobada pregunta por pregunta, es decir, el umbral lo debe pasar cada pregunta o es a nivel general, y cuánto se necesita para que pase cada pregunta? Se necesitan un total de, no exacto, pero más de 12.000 votos para que ingrese, o sea, para que pase el umbral. Sí. Y acorde a eso, pregunta por pregunta necesita un porcentaje para que se avale cada pregunta. Sí, súper. Entonces, ya saben que necesitamos primero pasar el umbral. Pasar el umbral. Es decir, que 12.000 colombianos... 12.000, no tengo la estadística exacta, pero más de 12.000 colombianos. Más o menos, o alrededor de 12.000 colombianos. ¿Y cuántos estamos votan? aptos para votar en Colombia? Ahí tenemos un porcentaje alto, bastantes personas están aptas para votar, así que 12.000 pues realmente podemos lograrlo. Es decir, si nosotros nos ponemos las pilas y si logramos que esto se... 12 millones, sí, exacto, 12 millones. Ah, 12 millones, 12 millones, 12 millones, sí. 12 millones, y luego pasar el umbral del porcentaje de pregunta por pregunta, después de que la consulta, entonces ya pregunta por pregunta. ¿Y ese porcentaje cómo se saca? ¿O lo sacan ellos? ¿Cómo se saca? No, ya es internamente que se hace el tema de los votos, ¿sí? Sí. Y ya cada pregunta tiene un porcentaje que realmente no tengo el total del porcentaje, para que cada pregunta tenga sus tenida efectos. en cuenta. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos a pasar en estos momentos, vamos a un video institucional del call center. No olviden llamar al call center académico, que es muy importante. Lo vamos a pasar y regresamos para dar nuestras conclusiones sobre el tema de la corrupción y sobre el tema de la consulta de este domingo. Ahora existe un lugar donde encontrar información con soluciones a tus inquietudes instantáneamente sobre diversos temas. Por ejemplo, situaciones familiares, condiciones laborales, actividades empresariales o económicas. Es muy fácil y no debes leer cantidades de información online. Hacemos la diferencia. Respondemos concretamente al instante o en el menor tiempo posible. No hay que pensarlo mucho. Es la primera vez que en la ciudad se implementa este tipo de estrategia para resolver problemáticas cotidianas. Creemos en la precisa combinación de conocimiento y tecnología como herramienta para fortalecer tu vida y la de tu empresa, brindando información acertada durante el tiempo de tu consulta.
Tan solo debes utilizar un recurso que siempre ha estado a tu alcance. Basta con marcar un número, 630-5656, y siempre habrá alguien disponible. 630-5656 es el call center Uniciencia, un mecanismo de consulta con los mejores profesionales a disposición en los horarios que tú lo requieras. No te preocupes si tu pregunta es muy particular y si no respondemos al instante. Investigamos con nuestros profesionales y te devolvemos la llamada antes de 2 días, con la respuesta que necesitas para solucionar tus inquietudes. Y como sabemos que eres emprendedor y requieres asesoría contable o administrativa, estamos hechos a tu medida. Contamos con una diversa gama de servicios para ti. $630-5656. Recuerda comunicarte con nosotros al call center Uniciencia. 630-5656. Llámanos. Bueno, y retomando sobre la consulta anticorrupción, entonces queremos invitarlos a votar este 26 de agosto. Las zonas de votación son las mismas que ustedes tienen durante sus periodos presidenciales, electorales normales. Entonces yo quiero mostrarles, si la cámara lo permite, si se alcanza a ver cómo a usted no le van a anular su voto o cómo debe votar o cómo hace válido su voto. Entonces puede marcar sí o no. Usted sabe que tiene que marcar 7 veces. Si en la primera marca sí y en la segunda marca no quiere nada. Decir que está de Tiene que colocarlo acuerdo. más cerca, no se ve nada. Quiere decir que está de acuerdo, entonces en la primera pregunta le da sí y en la segunda le da no. La idea es que marque 7 veces sí. ¿Cómo le anulan su voto si hace esto? No se ve, nena, no se ve. ¿Sí? ¿Cómo le anulan su voto si hace eso? Si marcan las mismas casillas sí y no. Así le anulan su voto. Si pasa una raya, una cruz, un chulito, cualquier marcación. ¿Cómo, por ejemplo, cómo no le valen su voto como no, o cómo se lo valen como no marcado? Si hace un rayón por fuera de las casillas, sí o no. Si usted no señala la casilla sí o no señala la casilla no, su voto no es válido. Entonces debe uno marcarlo con un sticker que dice no marcado y no cuenta para la consulta como respuesta. Recuerden, necesitamos 12 millones de votos. 12 millones. 12 millones. Alrededor de 12 millones para que pase la consulta, el umbral, y ya después pues cada pregunta, porque aquí alguien nos dice que es 12 millones de votos cada pregunta, pero no. No, creo que es el total. Nosotros sí queremos realmente... Lo que pasa es que, digamos, si 100 personas votan, cada pregunta debe tener 12 millones. ¿A qué va? Pasa la pregunta 1 si 12 millones votan por el sí. Pasa la pregunta 2 si 12 millones, claro, porque necesitamos, usted va a votar 7 veces, o sea, cada pregunta se va a hacer un escrutinio individual. Sí, pero es un porcentaje del o sea, pero si no tuvo el umbral la pregunta 1, ¿cómo va a pasar? Debe tener el umbral la pregunta, porque la pregunta 1 vale por ella sola, la pregunta 2 vale por ella sola. Pero son 12 millones, o sea, es que no estamos discriminando que 12 por cada pregunta. Se supone que cada ciudadano puede votar vota 1, pero vale por 7. Claro, pero vale por 7, pero si usted vota en la pregunta 2, no sé si me hago entender. Si usted pone, no te estás haciendo entender. O sea, si usted pone en la pregunta 1 sí y en la pregunta 2 pone que no, ya eso es un voto menos de los 12 millones. ¿Sí me explico? Porque cada pregunta debe alcanzar el umbral para que sea aprobada dentro del marco. Por eso debe votar 7 veces sí. Ok, pues 7 veces sí debemos votar porque queremos que todas pasen. Exacto, o sea, que todas pasen. Es decir, pero las personas pueden usar la Invitamos al doctor Cristian que quiere hacer una aclaración. Para que nos aclare. Que quiere hacernos una aclaración. También pues invitándolos a los que quieran participar el día domingo, lo hagan. Efectivamente es importante participar de estas actividades. Y la explicación es normal, es de la siguiente manera. Cada pregunta debe obtener, para pasar el umbral, un mínimo de 12 millones, aproximadamente 12 millones de votos. La pregunta pasando el umbral tiene que tener la mayoría de votos, sí, quiere decir que la pregunta fue aprobada por la mayoría, pero previamente debe pasar el umbral, cada pregunta. Okay. Yo voto, si una pregunta alcanzó el umbral y ganó el sí, la mayoría votó sí, pues lógicamente esa pregunta es aprobada.
Si de la consulta, otra pregunta, no pasó el umbral, pues sencillamente no alcanzó el umbral, que puede pasar que algunas preguntas alcancen el umbral y otras no. Ajá. Entonces sencillamente esa pregunta no se tendría en cuenta en la consulta. Listo. Pero también puede pasar que la pregunta alcance el umbral y gane el no. Y gane el no. Eso también es otra de las opciones. Pero lo importante es que pase el umbral. Cada pregunta necesita un mínimo de 12 millones de votos para alcanzar el umbral. Súper, entonces ya aclarado. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Cristian. Muy amable. Realmente sí es muy importante. Provisional. Pero sí era muy importante aclarar porque siempre hay confusiones en el tema y la idea de estos espacios es poder aclararle a toda la ciudadanía todo este tema porque la gente tiene muchas dudas. Saludamos a Luz Nayibe Villarreal Díaz, que nos tiene abandonaditas, pero que estamos súper felices de que se conecte porque Nayibe siempre está aquí también con nosotras, nos está viendo y es súper importante para nosotras la presencia de Nayibe. Entonces, bueno, entonces ya aclaramos el tema del umbral. Ahora sí, y ya Steffi nos explicó cómo votar para que por favor les pedimos a todos los ciudadanos, sobre todo a aquellas personas mayores que a veces van a votar y que marcan a veces 2 veces la misma pregunta o que se salen de la casilla o la gente que va a votar y pone chulos, pone caritas. Está bien, lo que deben hacer es marcar a nosotros como jurados de votación nos enseñan que cualquier intención de voto que demarque o que se demuestre la intención del votante, ese voto es válido. Por ejemplo, si yo puse un chulito en la casilla pero se salió y solo marcó el sí, ese voto es válido para el sí. Pero si yo lo puse por fuera, entre el sí y el no, no es válido, no marcado. Importantísimo para que todas las personas se sientan. Y ya para concluir el programa del día de hoy, que lo más importante, y lo que acaba de decir también el doctor Cristian, es que independientemente de si usted pertenece a un partido político, si usted tiene una ideología diferente, si usted pertenece a un movimiento, pero que esto que vamos a votar el domingo es un mecanismo que también nosotros debemos mandar un mensaje. O sea, el mensaje que nosotros también vamos a mandar es: nosotros los ciudadanos estamos aquí para decidir sobre temas que nos competen también, que nos tocan y que vamos en cualquier circunstancia. Hoy es el tema de la corrupción, pero mañana puede ser otro tema. Y mandar ese mensaje como lo dijo incluso el presidente, es el mensaje que la gente, que los colombianos van a enviar, de que cualquier acontecimiento que no estemos de acuerdo, podemos usar ese mecanismo. Entonces, por favor, Jesús, danos como un poquito esa conclusión, invita a los ciudadanos, a nuestros viewers, a que por qué es tan importante participar este domingo, y pues por mí, por Alejandra Rodríguez, 7 veces sí. Bien, listo. Para concluir de forma general, es un deber social que tenemos con el Estado Social de Derecho. Es una obligación que tenemos todos los ciudadanos de salir y votar, independientemente si sí o no, en lo que a mí concierne, 7 veces sí a cada una de las preguntas de la consulta. ¿Y por qué es un deber? Porque esta oportunidad no se va 2 veces. Esta es la única oportunidad que se nos va a ofrecer a los colombianos de que votemos y que cambiemos de una forma lo que ha venido pasando históricamente en lo público, ¿sí? Y que nos comencemos a apropiar a través de esta forma de cambiar esas metodologías que se han venido dando y de tratar al máximo de regular y controlar a quienes hacen parte de estas corporaciones, para que de esa forma no haya mayor corrupción, sino que la ataquemos, y la mejor forma de atacarla es esta. Por esto es un deber que tenemos nosotros con el pueblo, como ciudadanos, y con el marco democrático. Bueno, ya lo saben, niñas, entonces pues Jesús, yo te quiero dar las gracias por tu participación. De verdad es muy importante para nosotros conocer personas como tú, que están en la lucha constante, que están digamos, en el tema de también instruir, de ayudar a que las comunidades se enteren, de que manejen los mecanismos. Ahorita con tus proyectos, pues vamos a participar también de tus proyectos y vamos a lograr mostrarle a la ciudadanía, a través también de tu trabajo y lo que has venido haciendo, cómo participar y cómo sí podemos transformar nuestra realidad y la de las personas que nos rodean y de nuestro entorno. Muchísimas gracias por tu tiempo, y pues esperamos volver a contar con tu presencia. Sí. Nos despedimos en este momento de nuestro set y le doy paso a las niñas para que se despidan. Chao, chao, nos vemos el próximo jueves.
Bueno, realmente nosotros también los invitamos a todos a que nos están viendo, a que inviten sus amigos, a que inviten sus familiares para que participen y voten. Es muy importante que nos contemos el domingo y tengamos pues la oportunidad de decidir a través de este gran mecanismo de participación como es la consulta popular a celebrarse el domingo. Y a todos los colombianos en el exterior, porque ellos también van a tener Sí. la oportunidad de acudir a las urnas, les invitamos a que se movilicen a 7 veces sí, por lo menos de mi parte, Stephanie, 7 veces sí. Total. Entonces, les invitamos a que sean activos en esta consulta anticorrupción que nos va a beneficiar a todos. Le damos paso a un video institucional y que pasen un feliz fin de semana. Gracias a todos nuestros viewers, súper divinos. Besitos para todos. A votar. Familia uniciencista, estamos en el barrio Betania, 9ª etapa. Hemos llegado hasta acá por el compromiso que tenemos con toda la sociedad en el 5º consultorio de paz o consultorio jurídico de aquellos estudiantes que están en formación en los últimos semestres y que están ofreciendo hoy una oportunidad a todas aquellas personas que no tienen la opción de desplazarse para poder solucionar sus problemas, y por eso estamos llegando hoy acá con ese consultorio jurídico. Carlos, y muy contentos acá en ese barrio, además porque son familias que son damnificadas de la ola invernal del año 2005 y además hay desplazados. Verónica, muchas gracias y un saludo cordial a todos los televidentes. Sí, señora, como usted lo dice, nos encontramos en el barrio Betania, en donde las familias son damnificadas de la ola invernal de 2005, pero también hay muchas personas damnificadas por la violencia, afectadas, víctimas de la violencia, y que están acudiendo a este consultorio, que es una labor social de la Universidad Uniciencia. Por eso nos hemos desplazado hasta aquí con todos los directivos, con los profesores, con los decanos, con los estudiantes, para poner en práctica y ayudar a esta comunidad. El resultado se ve a mediano plazo. Hoy se escuchan, se toman las actas, se hacen los registros y posteriormente vamos profundizando en el tema. Bueno, y no siendo más, entonces vamos a darle paso a todas aquellas personas que integran esos consultorios jurídicos o consultorios de paz, como lo hemos querido llamar, porque nosotros también estamos contribuyendo